No cualquiera es capaz de causarle una herida tal a un personaje muy poderoso en One Piece que le deje una cicatriz permanente en su cuerpo. Para dejarle marca a Zoro fue necesario un corte de Mihawk. Por su parte, Luffy ahora tiene una icónica cicatriz con forma de cruz en el pecho, resultado de un ataque del almirante Akainu en Marineford. Y Shanks posee 3 marcas en el ojo luego de una misteriosa batalla contra Marshall D. Teach. Es por eso que ver personajes muy fuertes con cicatrices nos hacen cuestionarnos en qué circunstancias habrán sido heridos y quién fue el responsable. En este video voy a enlistar 7 instancias de esto, personajes muy fuertes de One Piece que tienen cicatrices que podrían tener una historia secreta detrás. Haré referencias a eventos recientes del manga, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente. Agradezco mucho al suscriptor Nadir Shah, quien me inspiró para crear este video. Sin más que añadir, vamos a comenzar. Un personaje que sin duda dejó una gran impresión en todos nosotros a pesar de haber aparecido muy poco en la historia fue Mont Blanc Noland. Su historia con Calgara y cómo murió sin volver a la isla de Yaya fue conmovedora pero a la vez intrigante. Y en cuestión de fuerza, Noland no debe ser subestimado. Él recorrió la gran línea tanto en la sección del paraíso como del nuevo mundo, y era capaz de derrotar a un rey del mar bajo el agua. Posee una cicatriz con forma de cruz cerca de su hombro izquierdo, la cual parece haber sido realizada con una espada. Me pregunto quién se la habrá hecho. Recordemos que Noland no era un pirata, era un aventurero, pero también un comandante del reino Limnil. Es posible que la cicatriz fuera de alguna batalla que tuvo para proteger su reino, pero se me ocurre una teoría más interesante que quiero compartirles. En el capítulo 713 del manga aprendimos que Noland fue a Green Beat y ayudó a los Tontata a evitar que un grupo de humanos atacaran su hogar. Considerando que la tribu Tontata son guerreros poderosos, es lógico pensar que esta amenaza no era nada despreciable en cuanto a fuerza física. Quizás esta batalla fue mucho más interesante de lo que nos contaron y ahí Noland obtuvo esa cicatriz. Pero ¿y si fue en otro lugar? Estando en el nuevo mundo hay muchas opciones, y una que es divertida de explorar es que haya visitado Elbaf. Siendo así, pudo haber tenido un combate impresionante del que nos enteraremos eventualmente contra algún gigante de gran poder. Ya veremos si es así, o simplemente queda en misterio. En segundo lugar está uno de los personajes más poderosos confirmados de One Piece, Silver Rayleigh, el vicecapitán del rey de los piratas. Él tiene varias cicatrices en su cuerpo, pero notoriamente tiene una vertical en su ojo derecho, que llama mucho la atención. El evento más antiguo en el que hemos visto el rostro de Rayleigh es el incidente de God Valley, según lo apreciamos en el flashback de Kuma, y ahí ya tenía la icónica cicatriz, de manera que al menos sabemos que la herida fue antes de ese incidente. Como en esos tiempos los piratas Rocks estaban activos, no es descabellado pensar que ellos y los piratas de Roger tenían encuentros frecuentes y por lo tanto alguno de sus integrantes fue quien le hizo el corte. No faltaban personajes poderosos en esa tripulación, por lo que cualquiera pudo haber sido. Pero claro, también está la posibilidad de que la herida de Rayleigh fuera realizada por alguien diferente. Incluso podría ser que la adquirió antes de conocer a Roger. Pero como no pudimos ver su rostro en la escena en la que lo conoce, por el momento no tenemos idea de cómo se veía cuando vivía él solo en Lockdown. En tercer lugar voy a mencionar a Kong, almirante de flota previo a Sengoku y actual comandante en jefe del gobierno mundial. En su presentación del capítulo 594 del manga, vemos que tiene una cicatriz del lado izquierdo del rostro. Pero al observarlo en el capítulo 1096, precisamente vemos ese lado de su cara y la cicatriz no está. Siendo almirante de flota, es improbable que él se involucre en combates, por lo que hemos visto con Sengoku o Akainu, que más bien pasan la mayor parte del tiempo en el cuartel general administrando las acciones de la marina, no es muy probable verlos en un combate, teniendo ese puesto. Así que, para que Kong se involucrara en una pelea es que debió ser muy importante. La pregunta es, ¿en cuál? Como ascendió a almirante de flota, es de esperarse que tal incidente fuera de una escala parecida a la batalla de Marineford, pero por el momento no tenemos pista alguna sobre el tema. Para el cuarto puesto quiero hablar de Barba Blanca, y vaya, que he hablado mucho de este tema en el pasado, pero no puedo hacer un video de esta temática sin mencionar la cicatriz que el anterior Yonko tenía en el pecho y que al ver el rostro de Shanks le recuerda a la persona que la realizó. Aquí estamos hablando de un individuo tan poderoso que era considerado el más fuerte del mundo tras el inicio de la Gran Era Pirata. Uno que difícilmente podría ser lastimado de gravedad, mucho menos causarle una herida que le deje marca. La herida en cuestión la adquirió Barba Blanca en algún momento posterior a su encuentro con Roger, en el que le permitió a Oden acompañarlo en su último viaje,
y la última reunión con el ya rey de los piratas, que ocurre en un lugar con árboles de sakura. Es decir, Barba Blanca adquirió la cicatriz más o menos en el mismo lapso en el que Roger estaba realizando su último viaje. Eso deja a Roger fuera de los candidatos a personajes causantes de esa herida. Actualmente, Figarland Garling es el favorito para haber realizado tal acción. No solo parece ser muy poderoso, como comandante supremo de los Caballeros de Dios, sino que además tiene un cierto parecido con Shanks, que ha llevado a la gente a creer que tiene alguna conexión sanguínea con él. En el pasado hice un video en el que especulaba que podría haber pistas de que existió una guerra secreta que involucró a Barba Blanca, los revolucionarios y los Caballeros de Dios, que te dejaré en la descripción si quieres revisar. En quinto lugar voy a mencionar no a una, sino a 5 personas, a los miembros del Gorosei en concreto. Ellos portan cicatrices que son evidencia de que antes de estar de manera exclusiva en la Ciudad Santa administrando al gobierno mundial, tuvieron batallas en las que fueron heridos considerablemente. Al ser personajes de siglos de antigüedad, es muy curioso pensar qué clase de batallas y qué oponentes fueron quienes les causaron daño. ¿Habrá sido el mismísimo Joy Boy y sus nakamas o es algo más reciente? Como además tenemos ahora el dato de que los del Gorosei poseen poderes que les dan una regeneración aparentemente ilimitada, el misterio es todavía más grande, pues queda la duda sobre si las cicatrices se las hicieron antes de tener ese poder o bien si alguien tenía los recursos para sobrepasar su habilidad regenerativa y causarles aún así un daño tal que les dejó marca. El Gorosei es una de las organizaciones más importantes de One Piece y seguramente obtendremos la respuesta a este misterio en algún punto de la historia. En sexto lugar tenemos al samurái Ryuma. En el capítulo 1023 del manga aprendimos que él era un samurái de un solo ojo, con una cicatriz vertical muy parecida a la de Rayleigh. Y bueno, en realidad nunca lo hemos visto en vida en el manga de One Piece como tal. Lo único que tenemos es el one shot llamado Monsters, que Oda dibujó antes de hacer One Piece, en donde vemos cómo Ryuma derrotó a un dragón. En ese momento, él no perdía aún su ojo. Sabemos que Ryuma fue el responsable de proteger Guano ante las invasiones que buscaban apoderarse del país en un tiempo donde era conocido como el País de Oro. No sabemos cuándo fue eso, pues hasta ahora no tenemos ninguna pista temporal sobre el periodo en el que Ryuma vivió, pero quizás fue en una de sus batallas por proteger Guano cuando recibió esa herida. Considerando que él era tan fuerte que pudo convertir a Shusui en una espada negra, su enemigo debió haber tenido un poder comparable. Y para terminar el video, en el capítulo 1023 que mencioné anteriormente, se habla de Ryuma en el contexto de que la gente de Guano dice que es muy parecido a Zoro. Ahora sabemos que ambos están conectados con el clan Shimotsuki, y curiosamente Zoro tiene una cicatriz igual a la del llamado Dios de la Espada, que dicho sea de paso también se parece a la de Rayleigh. Es motivo de mucha especulación, desde el salto temporal, cómo fue que Zoro obtuvo esa cicatriz. ¿Habrá perdido el ojo? ¿O simplemente lo mantiene cerrado? ¿Fue Mihawk el que le causó ese daño? ¿O hubo algún otro evento en el que Zoro estuvo involucrado? Como nunca nos ha explicado nada sobre el tema a nosotros, no tenemos idea de qué sucedió, y siendo uno de los protagonistas de la historia, da mucha curiosidad el saber la respuesta. Y claro, podría ser algo sin importancia. Tal vez Oda terminará diciéndonos la verdad en algún SBS sin mucha emoción, así como reveló su linaje Shimotsuki de esa misma manera. O podría resultar siendo algo muy importante que conoceremos en el manga más adelante. ¿Quién sabe? Solo Oda sabe la respuesta. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes alguna teoría sobre estas cicatrices misteriosas? ¿Hay alguna otra que quisieras compartir? Escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Ramón Parra, Isaac Buzo, David Gina, Luis Mira, Iván, TR2, Kaiserex, Waldos, CH3Z93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, A López, David Dionisio, Mugiwara Ocelot, Soidano Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainegragon, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Geoff Kuhn, Gerhard Tetich, Emi, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Melamente, Miguel Pérez, Leas Q, Yar, Talejo, Ángel Salazar, Juanini, Enrique Molina, Cinques Hermoso, Mane, Gibran Villa, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Rumo Giro, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, L. Gabriel Peña, Roberto Sea, Jo Manuel Humano, Cosas V,
José, César Omar, Obsed de Yolide, Benjamín Bustos, Juan, Cristian Ledesma Candás, Víctor Ponce, Zumboy, Big Buda Moreno, Walastion, Brian Kirsinger, Fede Rodríguez, Ari Aguilar, Belino Josa, Oliver Salinas, Furia de Roja, Andrés, Amin Martínez, Atunsei, Midra, Catherine Gámez, El de Alcaprio, Anca Nirvana, Cosi, Namombre, Seisus, Jonathan Rodríguez Vázquez, Joven Capó, Adrián Duarte, Facundo Elizondo, Lucas Núñez, Alejandro González y Mauricio Ortega. Si quieres unirte a los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace de la descripción. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video.